Este hombre está en contra de la ciencia. S.J. Weiner de Oxford preguntó, fíjense ahora en el engaño. Cuando alguien preguntó si era posible, le respondieron. Fue una gran mentira, pero al decir que la ciencia lo afirmaba, su nombre no fue recordado. No quisieron, lo había inventado de la nada. Lo que lo hizo histórico es aceptarlo si es científico. Pero si no es científico, el artículo contenía juicios tan irracionales y absurdos que después se armó la gorda. Hay miles de artículos escritos sobre la evolución hasta el día de hoy. ¿Qué opinas sobre ellos? Escritos en formato de artículo científico. El formato puede ser de artículo científico, como el de una solicitud. Por ejemplo, una solicitud tiene un formato y se puede redactar conforme a este. Pero no implica que todo lo escrito en él sea correcto. También pueden escribirse disparates. Por tanto, aceptamos la ciencia expresada en un artículo científico, redactado en ese formato, pero rechazamos las interpretaciones contrarias a la religión, la fe y el Corán. No aceptaremos lo que no sea ciencia, solo aceptaremos la parte que sí lo es. Porque la ciencia nos habla de la medida, el orden, la sabiduría, el arte, el propósito, la belleza y la perfección en el universo, en las cosas y en la existencia. Aparte de esto, otras interpretaciones como las de la evolución o que la existencia se debe al azar no son científicas. Pueden ser las opiniones personales, los pensamientos o las creencias de esas personas, pero eso no es ciencia. Por eso debemos diferenciar lo que hay en esos artículos, en los textos escritos en ese formato. Aceptamos lo correcto y rechazamos lo incorrecto. Además, la comunidad científica, lamentablemente, ha sido testigo de muchos fraudes publicados como artículos científicos. Quisiera darles ahora varios ejemplos sobre esto, algunos que el mundo entero conoce. En diciembre de 1918, Arthur Smith Woodward y Charles Dawson descubrieron un cráneo y una mandíbula del Pleistoceno temprano, a los que denominaron hombre de Piltdown. Anunciaron que habían hallado un esqueleto de forma intermedia. Los fragmentos de cráneo eran humanos, pero la mandíbula hallada junto a ellos se asemejaba a la de un simio. Los fósiles se encontraron en Piltdown, Sussex, en Inglaterra. A partir de los fragmentos craneales y óseos encontrados, se juzgó que la criatura, bautizada como hombre de Piltdown, era tan ancestral que podría aspirar a ser el eslabón perdido entre los humanos modernos y sus antepasados simios. Dijeron, hallamos la forma intermedia de mono a hombre. Aunque la mandíbula parecía claramente de mono, dos muelas estaban muy desgastadas y planas. Esto es importante. ¿Por qué? Este tipo de muelas solo se encuentran en los humanos. Woodward, con este cráneo y mandíbula, desarrolló un modelo de cabeza humana antigua, es decir, dibujó. Tiene la parte superior del cráneo y la mandíbula inferior, y ahora, basándose en eso, hace un dibujo. Este modelo fue aceptado como legítimo por la comunidad científica durante 40 años, incluido en libros y en artículos científicos. Durante 40 años lo presentaron en conferencias y seminarios como evidencia de la evolución. Hasta que en la década de 1950, Kenneth Oakley hizo la prueba de flúor en la mandíbula y el cráneo. Se descubrió que eran elementos diferentes. La prueba de flúor confirmó que las piezas no pertenecían al período Pleistoceno. Este hallazgo generó algunas dudas. S.J. Weiner, de la Universidad de Oxford, planteó la siguiente pregunta. ¿Qué nos lleva a concluir que el cráneo y la mandíbula del hombre de Piltdown eran del mismo ser? Las muelas planas. Weiner hizo una segunda pregunta, aún más crítica. ¿Se aplanaron artificialmente estas muelas? Es decir, ¿se hicieron después? Weiner halló una mandíbula de chimpancé, aplanó las muelas con una lima y las cubrió con permanganato. Con Walter L. Gross examinaron el experimento. Era la misma imagen que la del hombre de Piltdown. Observen el engaño. Clark describe cómo detectó la falsificación. Tras examinar muelas de muchos humanos y simios, identificamos características y hallamos en las de Piltdown indicios claros de abrasión artificial. Esas marcas eran tan obvias que uno se preguntaría cómo pasaron desapercibidas.
¿Cómo no vieron el fraude si era tan claro? La respuesta es simple: lo deseaban así, querían que fuera así. Antes, pruebas obvias se pasaron por alto. La historia de la ciencia muestra hallazgos no descubiertos al no buscarse, y ahora tenemos un ejemplo. Nadie sospechó antes que las muelas de Piltdown fueran un fraude porque querían creer. La explicación es correcta, pero incompleta. El engaño era obvio, pudo detectarse en el primer análisis. Las muelas que se aplanan naturalmente tienen una superficie cóncava. Las de Piltdown, bordes afilados. Más señales del fraude eran igual de obvias. ¿Por qué a nadie se le ocurrió que era un fraude? Porque la ciencia, con el espíritu de la evolución, necesitaba tal prueba, requería esta evidencia, o sea, evidencia falsa. En un tribunal a esto lo llaman fabricar pruebas falsas. Se fabrican pruebas falsas. Los científicos deseaban creer en una prueba como esa y creyeron. Se han hecho estudios que demuestran que la mente humana trabaja para confirmar aquello en lo que cree y para refutar lo que no cree. Sea cual sea la razón, el resultado es que durante 40 años, y por medio de la comunidad científica, el mundo vio y presentó un cráneo falso como prueba de la teoría de la evolución. Libros, seminarios, conferencias, escuelas, universidades, artículos, durante 40 años persiguieron un fraude. Este evento también revela cuán vulnerable es el público a la información de círculos científicos. Cuando uno pregunta, ¿es esto posible?, le dicen, ese hombre se opone a la ciencia. Esto no es ciencia, es fraude. Nos oponemos al fraude, no a la ciencia. Nos oponemos a la interpretación, no a la ciencia. Esto muestra cuán fácil es manipular la percepción pública bajo la etiqueta de científico, porque al decir es una gran mentira, pero la ciencia lo dice, la gente es oprimida y subyugada. Esto da una idea de lo fácil que puede ser manipulada por los propios científicos. Permítanme darles otro ejemplo. ¿Cuán fraudulento es este mundo científico? Es un personaje muy famoso. En Inglaterra le dieron el título de Sir por sus trabajos. Se llamaba Cyril Burt. Murió en 1971. Tras su muerte, su nombre no fue muy recordado, no se quiso recordar. Porque Burt no solo engañó a toda Inglaterra, sino que inventó de la nada el famoso estudio sobre gemelos que engañó a la comunidad científica. En resumen, este hombre explicó y demostró que la inteligencia es hereditaria a través de sus experimentos, sus sujetos, las pruebas, sus trabajos, investigaciones científicas, informes y artículos. Por sus trabajos científicos se le otorgó el título de Sir. Sin embargo, tras su muerte, al revisar sus obras, se descubrió que todas, absolutamente todas, se habían inventado de la nada. Todas. No existían tales sujetos ni tales personas. Las personas que lo criticaron, examinaron, verificaron y confirmaron sus investigaciones tampoco existían. Todo era ficción, un guión, como el de una película. Hay más. También está el famoso experimento que Alan Sokal realizó en 1996. Él es físico y matemático. Lo que lo hizo pasar a la historia fue un artículo que envió a una revista prestigiosa de la Universidad de Duke. El artículo se titula Transgrediendo límites, hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Es muy difícil de entender, lo hacen a propósito. Han usado conceptos desconocidos para engañar a la gente, realizando y siguiendo operaciones de percepción. Este artículo generó un debate sobre la fiabilidad de las revistas científicas por años. Porque el artículo de Sokal estaba lleno de información fabricada, inventada y sin sentido. Sokal hizo un experimento que divirtió a algunos, enfadó a otros, pero sobre todo avergonzó al editor de la revista y a la editorial. ¿Cuál fue? Sokal redactó el artículo que envió a la revista Social Text desde un punto de vista acorde con la perspectiva posmoderna de la publicación. Además, había citado numerosas fuentes del agrado de la editorial de la revista, aquellas que a ellos les complacían. La seriedad de las fuentes y el que la perspectiva del texto fuera afín a la línea de la revista fue suficiente para que el artículo se publicara. Social Text, una revista de prestigio internacional, ni siquiera se tomó la molestia de leer el artículo. Además, Sokal, al enviarlo, solicitó que lo leyeran y le hicieran críticas antes de publicarlo.
¿Qué ocurrió después? El propio Sokal dice: escribí este texto intencionadamente para que cualquier editor o revisor mínimamente atento me devolviera preguntas, críticas y objeciones. Escribí la sección final del artículo de tal manera que incluso alguien que no entendiera la parte científica pensaría que estaba llena de vacíos. Durante el proceso editorial pedí comentarios varias veces a los revisores del artículo. Solicité que me hicieran críticas y sugerencias, pero no recibí ninguna respuesta, porque fue aceptado tal cual, por el título y las referencias mostradas. El artículo contenía juicios tan absurdos e irracionales que no podían pasar desapercibidos. Por ejemplo, Sokal escribió que el número pi, el que todos conocemos, no es una constante y que la gravedad es un fenómeno cultural. Dijo que la gravedad es algo que varía según la cultura. ¿En su artículo? Sí, en su artículo. Poco después de publicarse el artículo aún no se notaba. El artículo se publica, sale y no hay objeciones. El propio Sokal, en la revista Lingua Franca, declaró que el artículo publicado en Social Text era una parodia y una broma. Explicó que el texto estaba lleno de información absurda y sin sentido. Después, como se suele decir, se armó la gorda. ¿Cómo se podía explicar que una revista tan prestigiosa publicara un artículo tan absurdo sin siquiera leerlo? Es evidente que Sokal gestionó bien una operación de percepción. El título que eligió para su artículo, pretencioso y acorde a la perspectiva posmoderna, cautivó a los editores de la revista desde el inicio. Además, el currículum de Sokal era impresionante, los títulos y cargos que ostentaba. Se había formado en universidades como Harvard y Princeton y se había especializado en matemáticas y física. Por eso decimos que aceptamos los escritos y la información redactados en formato científico si son acordes con la ciencia, pero si no lo son, les devolvemos sus interpretaciones. Por lo tanto, no se puede esperar que aceptemos todo lo que esté escrito en ese formato, ni siquiera se nos puede proponer algo así.